Mi nombre es Lisandro Angulo Rincón, soy profesor asociado de la Universidad del Tolima, Colombia, y actualmente estudio la maestría en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. A continuación, presento los fundamentos de la ponencia que lleva por título Análisis crítico de la producción transmedia, mujeres en venta desde una perspectiva social y comunitaria. Para empezar, el marco teórico se basa en tres ejes: la ecología de los medios como perspectiva teórica, que es una teoría generalista de la comunicación, porque trata de conocer el impacto de las TIC, de los medios de comunicación en la vida económica, en los medios y los sujetos a partir de su exposición a las tecnologías de la comunicación. Desde el contexto, me ubico en la comunicación digital, entendido como un proceso de producción, circulación y puesta en juego de sentidos mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con base en el código binario. Aquí también se exponen algunos conceptos como narrativa digital, hipertexto, hipermedia e interactividad. Y la transmedia como objeto de estudio. Aquí lo interesante, como señalan Renaud y Ruiz, es que estos contenidos sean producidos por dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, y que el consumidor se implique en el proceso, especialmente interactuando en el contenido a partir de los conceptos de interactividad. Lo clave de la producción transmedia es que el relato se va expandiendo en diferentes soportes y plataformas. En cuanto al contexto, cuando hablamos de mujeres en venta, hablamos de un proyecto Documedia de periodismo social multimedia de la Universidad Nacional de Rosario, que fue concebido en el año 2008 por la Dirección de Comunicación Multimedial y que pertenece al mismo Centro de Educación Superior. Este producto ha ganado premios nacionales e internacionales en los ámbitos de la comunicación digital y el periodismo de investigación, pero aquí también se hace mucho énfasis en un tipo de periodismo que es el periodismo social. En cuanto a la metodología, se emplea para el análisis de esta pieza transmedia el estudio de caso, que más que una metodología es una concepción metodológica que incluye métodos y técnicas de los enfoques cuantitativo y cualitativo para analizar un fenómeno en el presente, en la dinámica del mundo real y en contextos naturales. Aquí hacemos énfasis en un enfoque mucho más cualitativo. El método que se utiliza es la etnografía digital, que comprende el análisis, descripción y, ante todo, la explicación de la complejidad de las prácticas y las culturas digitales. Para el análisis de documentos y de las piezas audiovisuales, se suele emplear una herramienta como las que ofrece el análisis textual narrativo, que ante todo busca conocer cómo se cuenta una historia, cómo se presentan los personajes y qué impacto pueden tener en los usuarios o en la audiencia. Para realizar el análisis tenemos o elaboramos un modelo de análisis a partir de los aportes de Gómez, Gutiérrez, Renaud y Flores, que contiene tres categorías: documentación, descripción e interpretación. En documentación, la primera subcategoría es la organización y clasificación del material, por ejemplo, su duración. La ubicación temática del componente transmedia es en qué medios de comunicación se cuenta la historia y en qué contexto general se desarrolla esta producción transmedia. En la descripción, tomamos en consideración subcategorías como la función dramática del componente, audiovisual, interactivo, el momento coyuntural para contar la historia, los personajes e historia, cómo se describen los personajes, en qué condiciones narran la historia o se involucran en ella. Y también tenemos en cuenta algunos elementos fundamentales de la comunicación digital como el hipertexto, hipermedia e interactividad. Nos detenemos también en el relato, la narración, en síntesis, en la estructura diegética de la producción transmedia, las temporalidades, cómo se cuentan desde el día, desde la noche, en qué condiciones o en qué circunstancias, en qué contexto se ubican los personajes. En la categoría de interpretación tenemos en cuenta subcategorías como los parámetros contextuales y condiciones económicas, políticas, culturales. Se produce esta pieza transmedia, en qué circunstancias, en qué situación se cuenta la historia por parte de las víctimas, en este caso las mujeres. La interpretación del analista
de todas las subcategorías para que al final se pueda identificar ese mensaje que tiene mucha significación y que tiene mucho sentido. Para ello utilizamos una muestra diversa que comprende el documental de televisión, el mapa con datos georreferenciados, el capítulo 1 de la serie de cómics, un afiche de realidad aumentada, el micro número 1 para televisión denominado Víctimas y el movisodio titulado Engañadas y destinado a la recepción móvil celular. Los resultados del documental transmedia, ubicamos estas categorías y a continuación la descripción. Es un documental que dura 26 minutos que presenta con música dramática la situación de mujeres víctimas de la captación y tráfico de mujeres para la prostitución en Rosario, Argentina. También tenemos en cuenta la categoría de maltratos y pobreza, y aquí hablamos del perfil de las mujeres que son captadas, que tienen una condición de vulnerabilidad, pobreza, imaginación muy evidente. Se narra a partir del decorado, de los sitios donde se realizan las entrevistas, aparecen muchas imágenes de transición para demostrar el sufrimiento de las mujeres, las emociones que más se difunden a través de esta producción transmedia son justamente las de el dolor, la tristeza, la impotencia, pero en algunas circunstancias también la empatía, a través de un recipiente como donde se toma mate, ubica automáticamente de que se trata de Argentina. Otras categorías como la narración de los abusos, en qué circunstancias, a través de qué métodos son sometidas las mujeres, muchas de ellas menores de edad, la violencia de que son objeto y algunas escapatorias que tienen a pesar de las circunstancias de mucha presión que tienen por parte de los proxenetas y de los traficantes sexuales. La corrupción y complicidad de algunos agentes del Estado y las sentencias injustas. Se cuenta el caso de una mujer que tiene que agredir a uno de los victimarios, pero el juez no tiene en cuenta esa condición de vulnerabilidad y le imparte un fallo, una sentencia que a todas luces es injusta. Los resultados del mapa, que es un elemento interactivo por naturaleza. Allí aparecen datos georreferenciados, agrupados en 3 categorías: mujeres desaparecidas, mujeres rescatadas y lugares de explotación. Por supuesto que el usuario puede ubicar dónde hay mujeres desaparecidas, su nombre, pero al mismo tiempo puede denunciar casos parecidos. Los resultados del cómic, capítulo número 1, es un medio que tiene una capacidad artística, que se expresa, por supuesto, en el trazo, el color, el guión y los planos, lo cual potencia la investigación periodística alrededor de la trata de mujeres. La pieza de cómic que nosotros analizamos es la de una mujer que vive en otro país y que ve en un puente para llegar a Argentina como la posibilidad de tener mejores ingresos y más oportunidades, pero allí es maltratada sexualmente, sometida sexualmente y tiene que regresar al cabo de 3 meses a su país de origen en condiciones paupérrimas e incluso sin documentación. Los resultados del gráfico más realidad aumentada aparecen 75 afiches o vallas. Y aquí hablamos de una campaña estrictamente difusionista que combina lo que hace el transeúnte, que es ver las vallas, concienciarse y sensibilizarse ante este delito. Pero también tiene la posibilidad de escanear un código QR que está impreso en una de las vallas y aparece un video en el que se habla de este delito con el fin de concienciar y de sensibilizar. Aquí un mensaje que es reiterado, pero que es clave también, es que cuando más se sabe sobre este delito, más se puede prevenir. Los resultados del micro, número 1 para televisión denominado Víctimas, dura aproximadamente unos 5 minutos. Y aquí con la música dramática, todas las piezas audiovisuales tienen una carga dramática bastante alta. Se habla sobre la prostitución en Rosario, donde son captadas las mujeres, que aparece un mensaje reiterado de que ellas son traficadas y desaparecidas. También aparecen las condiciones de vulnerabilidad, la pobreza, la falta de empleo y de oportunidades. Muchas de ellas son madres cabezas de hogar que no tienen suficientes ingresos y se arriesgan a desarrollar
este tipo de actividad, de sometimiento sexual, de explotación sexual, y muchas veces sabiendas de que van a hablar con personas que pueden ser traficantes, pero aún así se arriesgan ante su misma condición de pobreza. También aparece el modus operandi de la captación, cuándo y cómo son captadas, bajo diversas estrategias, bajo diversos métodos, y aparece también de una forma muy triste el caso de una mujer desaparecida, que la familia pregunta por ella, la recuerda con mucho cariño, pero es una tristeza muy profunda de todos los integrantes de la familia por no saber de ella. Los resultados del movisodio, capítulo 1, aparece el intro del movisodio que dura 3 minutos, imágenes de carreteras que connotan mmm, tristeza, que connotan mmm, mucha incertidumbre frente a lo que puede parecer a una persona que va a un sitio no conocido, a un sitio ignoto. También otras categorías aparece, ya el caso concreto del caso de Sarita, que es apoyada por unas religiosas. Aparece una metodología para la captación, que es el engaño amoroso a través de un hombre bien parecido que la conquista, que la convence de irse de su sitio de origen, supuestamente a tener un trabajo digno, pero al final termina sometida y explotada sexualmente. Los casos de una menor de edad que fue a trabajar en una whiskería de un país cercano a la Argentina, allá resulta embarazada y los propios dueños se secuestran al niño, pero también aparece el desenlace positivo en el sentido de que las fuerzas policiales lo rescatan y lo devuelven. También se habla del sometimiento por drogas a través del consumo de alucinógenos, de dopantes, para que las mujeres no puedan escapar de esa situación de sometimiento y de vulnerabilidad. También hay una invitación reiterada a denunciar y a erradicar la trata, y ese es quizás el mensaje fundamental de toda la pieza, de todas las piezas audiovisuales y por supuesto de toda la producción transmedia. Las conclusiones: con el documental, mapa gráfico más realidad aumentada, cómic, micro para televisión y movisodio, el ciudadano común, el de a pie, el ciudadano corriente, las instituciones gubernamentales, las sociales y las posibles víctimas tienen un panorama detallado de cómo funcionan las bandas criminales. Y se suministra información muy importante y muy relevante, y pueden denunciar casos de estos e identificar mujeres que estén sufriendo este tipo de vejámenes. A pesar de que aparece una historia central, la sensación en el usuario es que son muchas las historias desplegadas, que ninguna puede tener un papel supremamente fundamental en cuanto a que sea la central, sino que se despliega y el usuario puede revisar distintas historias y distintos relatos. Esas historias cooperan entre sí, son armónicas y están, en la mayoría de los casos, bien narradas. La fragmentación llena de perspectivas de análisis del usuario sobre la trata de mujeres y permite que las piezas transiten hacia la calidad periodística. Y justamente una de las características de una pieza de excelencia es que se consultan distintas fuentes, y estas fuentes aparecen en distintos soportes y plataformas cuando hablamos de la producción transmedia. ¿En qué estriba el éxito de esta producción? En una combinación armónica del lenguaje digital, del periodismo de investigación, del periodismo social y del arte. Todo ello contribuye a crear conciencia del riesgo y mostrar las herramientas para que las personas prevengan, mitiguen o erradiquen un mal que afecta a una comunidad. Uno de los medios que a mí particularmente me llama la atención es el gráfico de realidad aumentada, que interactúa de una forma interesante, armónica, con la realidad real, por decirlo de alguna manera. Es que el transeúnte vea en las vallas un mensaje reiterado, que se conciencie sobre el delito, que se sensibilice sobre él, pero que al mismo tiempo tenga en su teléfono inteligente, en su celular o en su móvil, el mensaje reiterado para que siempre esté pensando en él y en algunas oportunidades pueda incluso denunciarlo. Hay un concepto de Jenkins que está presente en esta producción transmedia que se refiere a ese concepto de inteligencia colectiva, y también implica quitarle esa preponderancia a los medios tradicionales que muchas veces no cuentan estas historias con profundidad y se asemejan un poco a la actividad que realizan los medios alternativos como la radio y la televisión comunitarias en todo el mundo.
También hay un papel reivindicativo del conocimiento popular, porque la gente también denuncia, también aporta en las diferentes estrategias interactivas que tiene la producción transmedia. En Mujeres en Venta, las víctimas dan su testimonio, las instituciones que la defienden y tratan de evitar el delito muestran los caminos para salir del problema, pero el control al parecer sigue estando en los productores transmedia. ¿A qué me refiero con esto? Y es que aparece un scroll down y el usuario es el que sigue la línea discursiva de los productores. Excepcionalmente y a través de nodos que también aparecen en la página puede seguir su propia ruta, su propio recorrido, pero aún así se mantiene una línea discursiva que es sugerida por los productores. Algunas críticas que se le pueden hacer a la producción transmedia, pues, se hace la crítica pues, teniendo en cuenta que es de excelente calidad y que ganó por ello premios nacionales e internacionales. Y es que aparece mucho el carácter de victimización de las mujeres y en pocas circunstancias se ve a las mujeres como con la posibilidad, con sus competencias aptitudinales, cognitivas para salir adelante del problema. Es decir, la carga dramática de todas las piezas audiovisuales es bastante alta. Otra crítica o reflexión sobre la producción transmedia tiene que ver con la convivencia entre el periodismo y la investigación científica y apunta a la naturaleza misma de contar historias transmedia. Lo que se observa ahí actualmente es que la historia se sigue expandiendo a través de unos audios que están allí publicados. Y cabe preguntarse hasta qué punto siempre hay que expandir la historia y hasta qué punto es cerrar para conocer qué impacto tuvo a través de un estudio de recepción, por ejemplo. Mujeres en Venta también abre el debate sobre el destino de estas mujeres, genera conciencia sobre la necesidad de ayudar y erradicar el delito de trata e inspira a comunicadores transmedia a producir piezas periodísticas con un enfoque social y comunitario y no solamente dirigido al divertimento o al entretenimiento, que es lo que prevalece, a mi juicio, en la producción transmedia, que tiene un enfoque muy capitalista, muy dado al consumo a partir del entretenimiento o del ocio. Muchas gracias por la atención dispensada. Muy amables.